primero, dar las gracias a vosotros por estar aquí, al didgeridoo de Mauricio, la meditación así, nos hemos preparado fantástico para hablar. Esto es un lujazo. Quiero agradecer también a Yumaya su esfuerzo y su dedicación por hacer posible esto. Y bueno, a ver si conseguimos mantener este clima que, aunque ahora vienen las palabras, y las palabras a la fuerza nos sitúan en la interpretación de lo que quieren decir y por lo tanto pues se activa mucho cierta parte de la mente que es necesaria, pero está bien que mantengamos el campo abierto pues para no solo estar atentos a las palabras en sí, sino recibir también de qué son vehículo y a dónde nos llega. El título es Por fin no sé quién soy, que se me ocurrió por aquello de que esto es un congreso de sabiduría. Entonces creo que es un logro desmontar todo lo que sabemos acerca de nosotros, ¿no? Einstein decía que la experiencia más bella que se puede tener es la experiencia del misterio o de lo misterioso. No sé exactamente cómo era la frase, ¿no? Que de esa experiencia surge cualquier arte verdadero. Sin embargo, fijaros que la palabra misterio, solo la palabra, pues a mucha gente ya le produce como cierto escalofrío, le da como miedo, ¿no? Te pone delante lo desconocido, lo inestable, lo que no controlas. Entonces, ante el misterio, lo mejor es buscar soluciones o explicaciones o decir eso, tonterías, escaparnos del misterio, que por otro lado es lo que nos rodea, pero no podemos enfrentarnos porque nos enfrenta sobre todo a un miedo primordial. Y este miedo primordial es el miedo a lo desconocido. Esto es lógico porque nosotros no podemos ver un mundo distinto de cómo nosotros nos vivimos y nos percibimos a nosotros. O sea, todo el mundo que yo creo y que yo percibo está interpretado y está construido en función de mi noción que yo tengo de quién soy, la noción que tengo de ser. Yo soy yo y lo que hay detrás de cuando digo yo, pues eso es lo que va a sustentar todo el espacio de conciencia que se crea y es todo mi universo. Y mi universo es mi universo, mi vida, la realidad que decimos que es la realidad como si existiera fuera, pero que en realidad estamos filtrando a través de esa noción de yo. Y lo curioso es que nosotros tenemos una noción de yo, un concepto de yo. Y como todo concepto, pues es limitado. O sea, yo acepto una definición de mí. Cada uno de nosotros aceptamos una definición de nosotros. Y en ese mismo instante en que yo acepto ser algo, estoy aceptando no ser lo demás. Y esta posibilidad es la posibilidad más terrible, porque aparece algo completamente nuevo, que es puedo no ser. Entonces, ¿cómo el ser puede no ser? Para experimentar esta sensación, pues estamos aquí, con nuestra pequeña mente, que sabe hacer muy bien esto de nombrar, concretar, y hace también eso acerca de mi noción de identidad. Entonces, cuando aparece esa noción de no ser, aparece ese miedo primordial a la posibilidad de desaparecer, lo que llamamos la muerte. Detrás de todas las ansiedades, detrás de todos los miedos y detrás de todos los móviles de nuestra vida está ese miedo a la muerte. Todo está construido para defendernos, protegernos de las amenazas externas, de la posibilidad de desaparecer, de que yo desaparezca, de que desaparezca cualquier faceta de lo que yo estoy representando en la vida, de mi reconocimiento ante los demás, de, yo qué sé, miles de cosas, y en último término, desaparecer yo
identificada con este cuerpo. La noción de yo siempre responde a algo. Responde al cuerpo, que es lo que me hace visible. Yo sin cuerpo no sería visible. Entonces, ¿dónde está ese yo? Pero responde también a una idea que yo tengo de mí. Una idea que se ha construido en función de todas mis experiencias y de lo que yo he recibido de fuera. Yo he recibido de fuera un reconocimiento en función a mi comportamiento, desde que era pequeñita. Al niño siempre se le valora en función de que su comportamiento se adapte, mejor o peor, al modelo que se le da de referencia. Entonces su valor depende de su modo. Así que en ese momento en el que el niño se acepta ser un modo, ya no puede ser otra cosa. Entonces deja de ser quién para ser un cómo. Total, que nosotros nos definimos y luego nos pasamos toda la vida buscando una definición mejor. Porque la definición que nos damos es pequeña, evidentemente, porque está limitada. Y entonces creamos todo nuestro mundo en función de esa concepción que yo me he hecho, que tiene que ver con mi modo de funcionar. Con mi modo de funcionar que se compara con un modelo exterior. Esto tiene unas raíces muy profundas, porque esto va a generar unos filtros que va a hacer que toda mi experiencia yo la interprete de un modo determinado. Y en función de la interpretación que yo hago de las cosas que me ocurren, así me voy a relacionar. Total, que se forma una pescadilla que se muerde la cola. Yo creo ser algo concreto, en función de ese algo veo el mundo va a responder a mi forma de ver y esa interpretación va a reforzar lo que yo creo ser. Y siempre en función de una comparación. Nos da cierta tranquilidad porque nos definimos. O sea, yo soy así y eso pues me saca del paso muchas veces. Aunque no me guste. Pero bueno, yo soy yo, tengo mi historia, tengo mi mundillo, que lo manejo, lo controlo y bueno, pues ahí voy tirando. Y dentro de esta definición que yo me doy, pues está pues el que busca, el que lucha, el que quiere salir de ahí, yo quiero ser mejor, peor, bueno, y así, pues después de todo es controlable. Y eso, en eso no solo, fíjate que esa es la historia de la humanidad. Y de hecho, el mundo de fuera siempre ha estado visto desde donde nosotros nos hemos vivido. Por eso los modelos, las grandes cosmologías han ido cambiando a lo largo de los siglos. Y entonces antes se concebía el mundo plano, un mundo donde el mundo era plano. Aquí estaba la Tierra que empezaba y terminaba y un sol que se movía así. Y ya está. Si yo concibo el universo así es porque nos estamos viviendo así en este mundo plano, y nos estamos viviendo completamente separados en un universo muy pequeñito, muy controlado. Pero a medida que el ser humano como ser humano va profundizando en sí mismo, empieza a intuir un mundo distinto. Y entonces empieza a dar cuenta que el mundo no es plano, el mundo es redondo, no todo está alrededor de la Tierra, sino que aparecen espacios más grandes. Pero de todas formas se sigue viendo el universo como construido por cosas que están ahí, un universo que está hecho y que simplemente nosotros vamos a explorarlo, a ver qué me encuentro en ese universo que ya existe y que ya está. Pero ahora está apareciendo una forma distinta de ver el mundo. Y no es casualidad. No es que el mundo de fuera se esté manifestando de otra manera. Es que se está produciendo un cambio de nuestra vivencia y nuestra experiencia de nosotros mismos que cambia nuestra visión del mundo. Y cuando aparece la física cuántica, el mundo ya no es tan estable, sino que el mundo es un mar de posibilidades. El mundo ya no está tan construido, sino que se está creando. Y aparece un modelo completamente distinto.
pero no solo en la física cuántica, sino, por ejemplo, no sé si habéis oído a Nassim Haramein, que tiene toda una teoría unificada del universo, con una concepción completamente distinta del universo, que es imposible entenderla si uno no tiene una propia experiencia de su propia profundidad. Siempre existe esa relación. Muchas veces decimos, bueno, la física parece que está ahí fuera, pero no está ahí fuera. La concepción que nosotros tenemos del mundo está condicionando la forma en que yo estoy en el mundo y cómo yo me estoy relacionando con el mundo. Y eso tiene una relación directa con mi noción de identidad. Cuanto más separada me vivo del mundo, más tengo la sensación de que el mundo está fuera, está hecho y además es ajeno o extraño a mí. Sin embargo, en la medida en que yo voy tomando una noción de mí que tiene que ver más con eso, ese no sé quién soy, mi visión del mundo también cambia. Y podemos asomarnos, podemos dejar un espacio al misterio. Cuando nosotros miramos el mundo y vemos que hay una manifestación increíble de formas y sin embargo descubrimos que hay un orden que no sabemos de dónde sale. Y podemos ver, pues no sé, eso que se habla de la naturaleza fractal del universo, esas formas irregulares que se repiten, ¿de dónde surge ese patrón? ¿Qué está empujando para que un árbol que crece, son como arbolitos pequeñitos, o para que cuando miramos hacia el macrocosmos vemos galaxias que dibujan espirales, unas espirales logarítmicas, y vemos que ese patrón se repite cuando observamos las borrascas, que vemos que se repite cuando miramos cómo se distribuyen los pétalos de una flor, vemos que se repite cuando vemos el ADN. Entonces, arriba y abajo, ¿cuál es ese orden? ¿De dónde está saliendo eso? Y no se puede contestar. ¿Quién mira eso? Cuando nos damos cuenta que todo está interrelacionado y sobre todo, cuando al mirar al universo, el universo no está hecho y yo voy como separada de ello a explorarlo, eso que está fuera, sino que descubro que este instante se está creando ahora, no ha existido nunca. Este momento está naciendo ahora. Y cuando me asomo al universo así, descubro que soy el universo descubriéndose a sí mismo. Mi relación con el mundo es distinta. Si no abro dentro de mí ese espacio al misterio, no puedo soportar esto, porque eso es incontrolable. Y el pequeño yo necesita el control, necesita poder dar respuesta, poder poner nombres, poder dar conceptos para poder manejar esos conceptos. Entonces, evidentemente, estamos teniendo esta experiencia, pero es muy distinto vivir esa experiencia perdidos en la experiencia o con una conciencia que no se pierde en la experiencia, con la conciencia del yo soy detrás. Cuando yo me pierdo en la experiencia, quiere decir que me identifico con el objeto de la experiencia. Y estoy ahí, puedo aparecer y desaparecer. Entonces mi centro, ese yo, está descentrado, porque está en lo que se está manifestando, moviendo, girando en torno a lo que es. Todo lo que se manifiesta es cambiante, todo. Sin embargo, la identidad, el yo soy, por definición tiene que ser estable. Entonces, ¿quién se da cuenta de todo esto? Nunca vamos a poder llegar a descubrir quién soy yo a través de la percepción. Nunca. Porque cuando hay percepción hay separación. Y nosotros, sin embargo, seguimos queriendo atrapar. Queremos seguir coger para condensar, para manejar, para controlar. Pero ¿quién soy yo?
y quedarme ahí en esa incertidumbre, en ese no saber, en ese no poder responder. Y cuando estoy ahí, me quedo ahí. Todo lo que veo son reflejos. Cuando estoy viendo mi propio reflejo en un espejo, ¿dónde se va la imagen que veo cuando desaparece el espejo? Nosotros queremos manipular el mundo y es como si quisiéramos modificar el reflejo hurgando en el reflejo, yendo hacia allí. Sin embargo, si yo me estoy viendo en un espejo y si veo que estoy despeinada, me peino yo y el reflejo se peina. Entonces, ¿qué estoy viendo en el mundo? Porque eso que estoy viendo fuera solo es el reflejo de lo que yo estoy interpretando, de lo que los filtros que hay que me están haciendo que yo vea justamente eso. Me estoy viendo a mí misma a través de eso. Pero ¿quién es el mí mismo? Y volvemos otra vez a quedarnos ahí, sin contestar. Fijaros que hay un tiempo, que es un tiempo de crecimiento, pero luego hay un tiempo para la transformación. Ha sido necesario crear una individualidad sólida, una individualidad potente, un yo sólido y consistente, separado, para poder tener esta experiencia de ver si aquí, en la forma que por definición es caduca y es transitoria, se puede anclar una conciencia de unidad, una conciencia de eternidad, lo eterno en el tiempo, lo uno en lo dividido. Entonces el tiempo de crecimiento es el tiempo en el que se va solidificando ese yo separado, donde estamos nosotros ahora. Cada uno con su historia, con su definición, pero que en realidad no es cada uno con sino estamos viviendo la experiencia de vivirnos separados. Entonces el tiempo de crecimiento es un tiempo en el que hay un aumento que es más de lo mismo. Eso es crecer, ¿no? No crecemos cuando vamos aumentando más de lo mismo, más de lo que somos. En este tiempo de predominio de la mente, el yo al que nos referimos es un yo mental. Y este yo mental se va configurando y tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo. Y tiene que ir creciendo para ser suficientemente sólido, suficientemente estable, como para que cuando llegue el momento de transformarse no se desintegre. Igual que pasa con un gusano y una mariposa. El gusano tiene su tiempo de crecer. Y cuando está creciendo, vive en su mundo. Un mundo de 2 dimensiones, su preocupación es comer. Y tiene que comer, y tiene que hacerlo bien. Y tiene que preocuparse por buscar un alimento en condiciones para crear un cuerpo suficientemente grande, suficientemente estable, para que cuando le llegue el momento de transformarse, pueda sostener la transformación. Si el gusano no crece lo suficiente, nunca llegará a ser mariposa. Entonces, hay un tiempo para crecer. El gusano sigue su impulso, un impulso que nace de dentro, que es a recorrer ese mundo y a comer, que es su función, crear un cuerpo grande, sólido, estable. Y llega un momento en que ese impulso de dentro le invita a pararse y el gusano se para. Y cuando se para, cuando ya ha creado ese cuerpo suficientemente sólido, entonces comienza una transformación que no depende de él, se produce. Y ahí, justo en el mismo sitio donde se paró, aparece otra cosa. No aparece un gusano más grande, sino aparece otra cosa, que es una mariposa. Y el mundo de la mariposa
no tiene nada que ver con el mundo del gusano. Y no es otro mundo distinto, es el mismo. Justo ahí, no se paró en un sitio y la mariposa salió en el Amazonas y el gusano lo hizo aquí. Aparece justo en el mismo sitio, pero sin embargo su visión del mundo, su perspectiva del mundo es completamente distinta. Su modo de relacionarse con el mundo es completamente distinta. Sus intereses son completamente distintos. No tiene nada que ver el mundo en el que vive la mariposa al que vive el gusano. Pero es el mismo. Y a nosotros nos pasa igual. Nosotros llevamos ya pues unos cuantos años, unos miles de años, construyendo este yo mental, esta individualidad separada, sólida, potente, estable. Hay que tener una sana autoestima, hay que tener un yo, el pobre ego que ha sido tan maltratado. Es necesario y se ha tenido que construir. Y fijaros, ¿cuál es el alimento de la mente? La información. Entonces hemos estado un tiempo y ahora más que nunca devorando información, aumentando la información que queremos atrapar por todos los lados. Ahora vivimos en la era de la información, nunca ha habido más información que ahora. Digamos que estamos en el culmen de la información, porque a la vez que esto se está exagerando, muchos ya están empezando a quedarse en quietud. Entonces esa información hay que hacer caso al impulso. Están todos los cursos de crecimiento personal. Crecimiento, hace falta. Si no tenemos una persona estable, una persona equilibrada, integrada, una unidad bien integrada en sí misma, no podemos acceder a otra unidad mayor. Nos rompemos. Entonces, ¿la persona qué es? La persona es los modos, el personaje, el papel, lo que estamos representando, lo que decía al principio que aceptamos de pequeño, que por un lado se convierte en un drama, pero por otro lado es justo la experiencia que necesitamos. Entonces hay un tiempo en el que uno siente ese impulso y ahora hay una oferta tremenda. ¿Para qué? Para que cada uno encuentre el camino que le lleve a que su crecimiento sea un crecimiento sano, estable, integrador, sobre todo integrador. Entonces, cuando tienes ese impulso, pues síguelo, coge información, haz cursos, todo lo que tú quieras. Llegará un momento en que sientas el impulso de parar, en que ya no necesites más información. Te paras y la transformación se produce. Y eso se produce solo. ¿Y cuál es la transformación de este yo mental? Pues aparece otra cosa que no es un yo más grande, más de lo mismo, sino que aparece lo transpersonal, que ahora se habla mucho. Digamos que la noción de yo no aumenta en el mismo sentido de yo como individualidad, sino que se ensancha. Y entonces ya no soy yo, mi historia, mi cuerpo, mis problemas, sino que ese yo se ensancha. Va más allá de la persona. Y el mundo en el que vive, el que se transforma y se abre a lo transpersonal, no tiene nada que ver con el mundo en el que está viviendo el que está creciendo en su yo mental. Y no es ni mejor ni peor, son necesario esto y lo otro. Sin embargo, estamos en el mismo mundo. No tenemos que esperar a que cambien las grandes estructuras sociales, a que ocurran grandes cosas. Tenemos que empezar a relacionarnos con este mundo en el que vivimos de una manera distinta. Las experiencias de disolución, esas experiencias místicas o las experiencias de gente que están cercanas a la muerte, son precisamente esto, en una experiencia, en un momento.
se resumen en que la persona de repente siente que sigue siendo, a pesar de que está viendo ahí todo lo que suponía su identidad, aparte, y ella sigue teniendo una noción de sí muchísimo más potente y está viendo su cuerpo ahí, y aunque su cuerpo desaparezca, sigo siendo. Y aunque mi historia desaparezca, sigo siendo. Entonces esto es revolucionario. Cuando estas personas vuelven, si ha sido una experiencia cercana a la muerte, vuelven transformadas, pero vuelven al mismo sitio. ¿Y qué ocurre? Que tienen una libertad tremenda. Hay un enorme desapego por todo y, sin embargo, un amor intensísimo a la vida. Una cosa que muchas veces parece que cuesta trabajo. Es como que el desapego que se habla de él es como que desprecias el mundanal ruido. Y es lo contrario. Como no necesitas eso, puedes vivirlo en toda su intensidad, porque toda tu energía está ahí para vivirlo. No tienes que reservar ninguna parte de tu energía para proteger nada. Esto en una experiencia de estas cumbres, pero ahora no hace falta tener una experiencia cumbre. Digamos que se está viviendo esto aquí y ya, y lo vivimos cada uno de nosotros y se vive como sociedad, porque es lo mismo, porque no estamos separados. Entonces, lo curioso de esto es que es totalmente personal y, sin embargo, no depende para nada de ti. O sea, todo depende de ti, pero nada depende de ti. Y otra vez tenemos otra paradoja que nuestra mente no puede comprender, pero que, sin embargo, cuando estás ahí, lo entiendes. Hay otro modo de entender, que no es con razones, no son razonamientos, no son explicaciones, es simplemente ensanchamiento de la conciencia. Entonces, acostumbraos a vivir con una definición de nosotros mismos, abrirnos a ese misterio de no sé quién soy, es abrir una puerta enorme. Y hay un punto de inflexión muy importante que tiene que ver con este inicio de la transformación. Y es el responsabilizarme de lo que vivo. O sea, hay un punto en el que tomo conciencia de que todo lo que vivo depende de mí, que no hay nada de fuera que sea responsable de lo que yo estoy viviendo. Escuchar esto porque esto tiene muchas consecuencias. Yo no quiero que se quede una cosa con yo soy ahí en la estratosfera, sino que lo aterricemos, porque esto solo tiene sentido en nuestra cotidianidad. Entonces, que yo me responsabilice de todo lo que vivo quiere decir que sea lo que sea la circunstancia que está ocurriendo fuera, la respuesta que yo doy es mía. Y empiezo a entender eso y empiezo a ser consecuente con eso. O sea, si yo ante una situación estoy respondiendo de esta manera, es porque he aprendido a responder así, pero podría responder de otra. Primer paso, y un paso que es revolucionario, es asumir esa responsabilidad y llevarlo, concretarlo en vuestra vida. Si activáis vuestra atención, os daréis cuenta que nos pasamos, iba a decir la mitad, mucho más de la mitad, echándole la culpa al exterior de lo que yo estoy viviendo. O porque esta persona es tal, o porque el tiempo está cual, o porque ha pasado esto, continuamente. Si no hubiera sido así, yo no estaría así, sí. Continuamente. Entonces, primero, tomar conciencia de esto. ¿Cuántas veces estoy echando balones fuera? Pero concretarlo.
No os vayáis por las ramas. En casa, aquí, si la silla hubiera sido más cómoda, si la luz tuviera, o en cualquier momento. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, doy un cambio. Y el cambio que doy, miro hacia adentro. Y digo, esto es así. Vamos a partir de ahí. Vamos a partir de que estamos con ese yo separado y que lo de fuera está fuera, de momento. Pero yo he decidido vivirlo de esta manera. Y seguramente se puede vivir de otra. Habrá cosas que no sepa vivirlas de otra manera, pero no importa. No sé cómo, pero sé que es posible. Y seguro que otra persona, habrá alguien en el mundo que esta misma circunstancia la viva de una forma distinta. Entonces es posible. Ya está. No tienes que cambiar nada. No tienes que forzar nada. Porque cuando forzamos, lo que hacemos es que otro modelo lo ponemos en lugar del modelo antiguo. Y estamos igual, es cambiarle el collar al perro. Y no se trata de cambiar los modelos, o sea, no se trata de que yo descubra un yo que no me gusta y que ahora intente ponerme otro yo que es más bonito. Es lo mismo, ¿qué más da un modelo que otro? Siempre te va a quedar pequeño, siempre. Siempre que te definas, siempre que te limites a un modelo, siempre te va a quedar pequeño. Y cuando nosotros creemos que la vida tiene que ser de una determinada manera, por muy bonito que sea lo que nosotros pensamos de la vida, tarde o temprano nos decepciona. Porque la vida no se ajusta a nada, está creándose ahora. No podemos prever. Siempre que preveemos, nos estamos yendo al pasado. Estamos sosteniendo lo que conocemos. Estamos automanteniendo nuestra historia que tiene que ver con ese perdernos en la experiencia. Entonces, a responsabilizarnos nos abre posibilidades. Y hay una cosa que es que mi forma de responder es un aprendizaje. Y si es un aprendizaje, puede haber otro. Me permito la posibilidad de abrirme a experiencias distintas. Y fijaros que decía que el miedo primordial, el que está detrás de todo este juego, es esa posibilidad de no ser, pues es una posibilidad que está ahí y por lo tanto es una amenaza. Entonces, ese miedo hay que encararlo y hay que vivirlo. ¿Y cómo se vive el miedo a desaparecer? Pues desapareciendo. Entonces, ¿quién desaparece? Pues desaparece justo el que tiene miedo a desaparecer, el que quiere perdurar, que es mi propia imagen, mi propia idea de mí, lo que yo creo ser, lo que defiendo, lo que muestro, lo que espero que sea reconocido. ¿Cómo desaparece eso? Pues desaparece en tus experiencias. Es vivir tus experiencias de no reconocimiento y quedarte ahí. Otra cosa que tampoco es fácil, así dicho parece, pues sí, muy bien, pero eso hay que vivirlo. Y si llevamos toda la vida huyendo de ello, algo tendrá, o algo habrá que no lo haga tan fácil. Entonces no quiero decir que es que esto es dificilísimo, lo que quiero es que lo tenemos que concretar, porque nuestra mente es muy pegajosa y entonces te va cogiendo por un lado, te coge por otro, y entonces que ahora estás por lo espiritual, pues bueno, pues hago un montaje espiritual y ya está. Y entonces me quedo pillada a eso
y vuelvo a perder la perspectiva de eso que no controlo, de eso que no conozco, de eso que no defino. Ahora hay tantas cosas, tanta oferta que vemos que nos podemos perder con tanto colorido y nos volvemos a perder en la experiencia, pero ahora en otra experiencia distinta, pero es igual, seguimos perdidos en la experiencia. Entonces el no definirnos nos hace vivir en una incertidumbre, en la incertidumbre de no saber. Cuando yo no tengo la necesidad de definirme a mí, no voy a tener la necesidad de definir a los otros tampoco. ¿Y qué ocurre? No sé, cada uno tiene que vivirlo. Y hay que vivirlo en esto, en la experiencia de cada día. Antes decía Mónica que hacía las cosas desde el corazón y tal, pero que el mundo real pues pone sus inconvenientes. Pues el mundo real y el corazón es lo mismo, no hay diferencia. Y cuando yo estoy viviendo esa diferencia, tengo que mirar dónde está la brecha, dónde estoy viviendo una brecha que me hace sentir que esa parte de mí. Y cuando encuentre la brecha, integrarlo. Lo que pasa es que muchas veces creemos que, bueno, pues si yo hago esto tal, va a ocurrir la idea que yo tengo de ese mundo. No sé lo que va a ocurrir. Abrirte a lo que sea es abrirte a lo que sea. No hay una vida perfecta en relación a un modelo. Solo hay vida ahora, aquí, tal y como se está manifestando. Y entonces es aquí donde yo tengo que encontrar la forma en que quiero relacionarme, desde dónde. Si es desde la definición de quien yo creo ser, pues ya sabemos con todas las consecuencias que tiene eso, con toda la lucha de la vida, porque la lucha de la vida está ahí, en esa división que se hace cuando acepto ser una idea. No soy ninguna idea. Siempre que acepto ser una idea me quedo ya dividida entre lo bueno y lo malo, lo que quiero ser, lo que creo ser. Siempre voy a tener una necesidad de buscar una plenitud, porque soy plenitud y lo que he aceptado ser es una idea cristalizada, pequeña, que me queda chica a la fuerza. Y como ahí no me puedo encontrar, entonces me proyecto fuera para llegar algún día a ser lo que estoy sintiendo que soy, pero que no lo soy capaz de vivir. Y entonces lo proyecto fuera y ya tengo el mundo dividido, mi vida dividida y el caldo de sufrimiento preparado. Porque el mundo va a estar lo que apoya mi plenitud para que yo llegue allí y lo que lo dificulta. Y siempre voy a tener que vivir en tensión. Lo que puedo permitir que se vea de mí, lo que tengo que tapar, lo que puedo dejar salir, lo que no puedo dejar salir. Y entonces salimos así cada día, salimos así al mundo. Y vamos a vivir, venga, vamos a ver hoy qué tal. A ver si soy reconocida como me gustaría, si se acerca a mi ideal de mí o no se acerca a mi ideal de mí. Y entonces vivimos con esa tensión terrible, persiguiendo llegar a. Nunca podemos ser libres así, nunca, porque siempre vamos a estar condicionados. Siempre vamos a estar condicionados precisamente por mantener ese juego en un equilibrio en el que salgamos ganando. Entonces siempre va a haber una manipulación de los otros
inconsciente. Pero yo voy a buscar en los otros lo que siento que me falta a mí. Y así se establecen las relaciones. Este yo pequeño, definido, cristalizado, que es así, busca completarse y lo busca completarse a través de ti, a través de una circunstancia, a través de el reconocimiento. Y esto va a conducir toda nuestra vida. Entonces, permitirnos tomar conciencia de ello, dar ese primer paso, que es el paso de la responsabilidad, nos va a abrir la puerta a una transformación, a esa transformación en la que en realidad se produce cuando se produzca, pero es una ampliación de tu conciencia. Es ese ensanchamiento del yo, es esa conciencia de unidad estando aquí. Y entonces esto se manifiesta forzosamente en la vida. Igual que la mariposa no puede vivir como un gusano. No porque el gusano sea nada, sino porque es una mariposa. Y entonces nuestra relación con el mundo es distinta. Y una de las principales características que surge también es que vivimos en una sana confianza. En una confianza no pensada, sino simplemente confío. Y confío porque sé que no controlo nada. Pero sin embargo, este momento lo vivo intensamente. ¿Qué tengo que hacer yo ahora aquí? Lo que tenga que hacer, pues lo hago. Pero no pretendo manipular y tener controlado el resultado de lo que yo estoy haciendo. Todo depende de mí, nada depende de mí. Hago lo mejor aquí, ahora, pero a la vez lo suelto todo. Y no sé lo que me voy a encontrar. Y otra vez viene el mismo juego. Pues cuando yo confío y suelto, la vida me lo va a poner todo muy fácil. ¿O no? Pero cada momento tienes que hacer lo mismo. Cada momento con lo que está surgiendo, otra vez, pon lo mejor de ti, otra vez, suéltalo todo. Esto no lo puede entender el yo pequeño definido, el que está ahí antes de lo trans. No lo puede entender porque necesita el control. Su seguridad está en controlar. Y el control es una ilusión, pero es una ilusión que le da estabilidad. Entonces, no lo podemos forzar. Y cuando lo queremos forzar porque la idea nos seduce, pero sin embargo todavía no está eso ahí encarnado o integrado, pues entonces hace agua por todos los sitios. Y tampoco pasa nada, porque ese es el camino. Esa es la experiencia. No hay otra. O sea que tampoco tenemos que pensar, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues esto que estás haciendo. Y si no te lleva eso a donde te tiene que llevar, que es a tu propio centro, pues volverás a ir a tu propio centro por otro camino. No importa, no puedes alejarte del centro. O sea que el camino será el que tenga que ser. Bueno. Me gustaría, si queréis comentar algo, porque prefiero no seguir hablando, a no ser que estéis todos muy callados. Gracias por tu exposición, me ha gustado mucho.
quería comentar que has dicho que ves fuera lo que tenemos dentro. Entonces, esto me lleva a una guerra conmigo. ¿Qué? Que esto me lleva a una guerra conmigo, en el sentido de que digo, si yo me informo de lo que está ocurriendo en el mundo, en cuanto a, sabemos todos, guerras, tal, yo lo veo. Entonces, ¿eso cómo me lo como? Pues tú has visto tu propia guerra interna. Sí, evidentemente. Sí. Fíjate, te voy a Si decir no una si cosa. no estaría aquí. Fijaros la lucha interna que hay, pensar en cada uno de vosotros, pues no sé, con la persona que tengáis más cerca. ¿Cuántas veces se discute? ¿Cuántas veces yo me empeño en que yo tengo la razón y tú no? Se supone que es una persona a la que quieres, con la que estás compartiendo cosas. Y sin embargo, es difícil, muchas veces. Ni te cuento ya con los vecinos de la comunidad. Ni te cuento ya cómo ampliemos un poquito más. O sea, si yo no soy capaz de ponerme de acuerdo con la persona con la que elijo vivir y no soy capaz de vivir en paz de verdad, entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo las grandes potencias? ¿Qué son las grandes potencias? ¿Qué son las naciones? ¿Qué es la sociedad? Somos nosotros. Es nuestro modo de entender el mundo lo que se está manifestando fuera. Por eso la máxima responsabilidad que yo tengo, independientemente de lo que se haga, pero mi máxima responsabilidad es vivir en paz de verdad y asumir la responsabilidad de toda la lucha y todos los enfrentamientos que yo tengo día a día. Porque eso lo conozco y es concreto, y eso sí que depende de mí. Pero no se trata de que hagamos una pose. No se trata de que, no, pues tengo que ser buena. No, eso sería sobreponer otro modelo. Se trata de llegar al fondo de qué me está llevando a eso. Y yo solo me enfrento contigo porque tengo una necesidad de afirmarme, porque me veo en peligro, porque me siento en peligro, porque de alguna manera estoy viendo que tú eres un peligro para mí. Y entonces me enfrento a ti. Necesito afirmarme. ¿Cómo me afirmo? Pues a lo mejor teniendo razón, demostrando que yo tengo razón, buscando que tú reconozcas. Pero como resulta que a ti te pasa lo mismo, pues entonces luchamos. Y esa misma lucha tiene muchos niveles y tiene muchas escalas. Y no es escurrir el bulto. Esto es todo lo contrario, es asumir la responsabilidad. Y esto no quita que uno haga lo que tenga que hacer. Si tiene que ir a un campo de refugiados porque siente que tiene que ir, que vaya. O tiene que hacer lo que sea, que lo haga. No está reñido, pero que mire su propio interior. Porque eso sí que depende de ti. Por eso digo que tenemos que concretar. Muchas veces corremos el riesgo de hablar cosas así que las vemos como aparte. Es que estos son para los momentos místicos de la vida. Pero no podemos hacer apartados. Y dije que ese punto de inflexión de asumir la responsabilidad de lo que vivo tiene muchas consecuencias. Esta es una de las consecuencias. Si cada uno de nosotros estuviéramos de verdad en paz, el mundo sería distinto. Pero porque el mundo somos nosotros. Pero continuamente estamos queriendo corregir a uno, corregir al otro. Y luego estamos viviendo en una enorme incoherencia. Porque seguimos sosteniendo las mismas cosas que estamos diciendo que están mal. Porque eso tienen que cambiar. Y entonces el mundo no cambia.
Sin embargo, una de las cosas que yo la veo, y la veo, hay mucha gente que me dice, tú es que no sé cómo miras, pues no lo sé, pero yo lo veo. Precisamente ahora están surgiendo muchos movimientos que van a favor de algo nuevo. Al margen, ya no hay lucha en contra. No es esto, es que estos son los malos y hay que ir contra ellos. ¿No? Cuando yo dejo de sostener algo, aquello colapsará. Sí, las estructuras se sostienen porque las estamos sosteniendo. Pero cuando empecemos a sostener otro tipo de estructuras, aquello se hunde. No tenemos que ir a derribar nada. Tenemos que construir algo nuevo en esa sana confianza. Entonces muchas veces nos abrumamos como queriéndose, parece que si sufrimos porque sentimos que fíjate lo que está pasando, pues que estamos haciendo algo, y nos da esa sensación de solidaridad. Pero es una falsa sensación de solidaridad. Porque si yo aumento el sufrimiento con mi sufrimiento, lo único que estoy haciendo es aumentar el sufrimiento. Si me cuentan una pena muy grande y yo me trago toda la pena y lloro y lloro y lloro, pues antes había un triste y ahora hay dos. Sin embargo, si soy capaz de escuchar la pena y quedarme ahí y no enredarme en ella, no me voy a poner como unas castañuelas, no, la sostengo y acojo lo que yo siento como mío. No lo proyecto sobre ti que me estás dando pena, sino que lo que tú estás despertando en mí por esto que estoy viendo, lo acojo como mi propia responsabilidad. Esto es lo que yo tengo que sentir, esto siento. Entonces, probablemente la otra persona sienta que su carga se hace más ligera. Porque es verdad, porque no estás aumentando su sufrimiento. Cuando nosotros vemos, es un drama, pues claro que es un drama. Pues esto, pues lo que pasa en el Mediterráneo. ¿Y qué hago? ¿Echarle la culpa a los gobiernos? ¿Qué hago? Si le echo la culpa a los gobiernos y protesto, tengo la sensación de que estoy haciendo algo. Pero es solo una sensación que es falsa, porque se siguen ahogando ahí y se sigue sin hacer nada. Entonces, si hay algo que yo pueda hacer de verdad, que puedo, lo hago. Pero lo más importante es que yo asuma lo que me provoca como mío, la sensación, la emoción como mía, y que no la vuelva a escupir fuera, sino que la viva hasta el fondo. Y surgirá lo que sea. Lo que tengas que hacer lo verás. Pero no nos enredamos en ese juego, ¿no? En el juego de yo sostengo tu pena con más pena y ya me parece que hago algo. Por eso digo que no es ningún juego. Lo de asumir la responsabilidad no es una frase. Es tremendamente comprometido, porque esto no es asumir la responsabilidad de lo que sientes en un momento, un ratito, sino asumirla ahora y asumirla ahora y asumirla ahora. Estoy sintiendo esto es mío. ¿Y qué es lo que tengo que vivir? Lo voy a vivir y no voy a proyectar fuera nada. Esto es lo que la vida me está trayendo ahora y es la manera en que la vida se está expresando y es plena, aunque la emoción sea una emoción que nos hemos acostumbrado a rechazar. Bueno, pues ahí está toda la plenitud de la vida y ahí es donde yo me tengo que meter. Eso es responsabilizarme de lo que vivo. Y esto tiene consecuencias todos los días, a todas las horas. Y entonces, poco a poco, se produce una transformación que no depende de ti, pero que va cambiando tu visión. Y la visión va cambiando de verdad. No cambia la visión porque yo
me esfuerce en superponer otra idea, que también puede ser un paso previo. Cuando soy capaz de aceptar una idea distinta, estoy también abriendo posibilidades. O sea, que también eso es un paso. Pero el cambio de visión es un cambio de visión, no es una idea superpuesta. Es la desaparición de un filtro. Es empezar a ver con un relieve distinto, como la mariposa. Ve el mundo distinto porque se ha colocado en otro sitio. Y el mundo que antes era plano ahora es tridimensional. Y lo que era capaz de percibir el gusano aquí abajo es distinto a esto. Y por mucho que quiera el gusano imaginar, pues no puede imaginarlo. Sin embargo, la mariposa no tiene que imaginar nada, simplemente porque ha cambiado de situación. Nosotros internamente hacemos ese cambio de situación. Nos situamos en otro lugar, en otro centro. Es que dicho con palabras, pues es dicho con palabras. Pero cambia nuestra perspectiva de la vida. Y cuando la perspectiva cambia, mi relación forzosamente va a cambiar. Porque yo me relaciono con los acontecimientos por la interpretación que doy. Si soy capaz de verlo de otra manera, voy a tener respuestas distintas. Buenas.